Hola, soy Clara Riveros y esto es De Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es un espacio dedicado al análisis político donde nos proponemos debatir, comentar y reflexionar diferentes temas de interés global y regional. De Ida y Vuelta es un espacio producido por el Grano Press de Fundamedios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Estados Unidos, de las elecciones que tuvieron lugar en Estados Unidos, de las reacciones y de las expectativas y de las perspectivas que hay de cara al nuevo gobierno. Para hablar de estos temas tenemos invitados en Uruguay, en Argentina, en España y en México. Quiero saludar en Uruguay al embajador argentino Fernando Petrella, abogado y diplomático, ex vicecanciller y embajador argentino en diferentes países, también ante la Organización de Estados Americanos y ante la Organización de Naciones Unidas. Embajador Petrella, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Clara, gracias por invitarme. Quiero saludar en Buenos Aires a Jorge Elías, él es periodista argentino, conductor y columnista en Radio Continental y en el programa de televisión Universidad Crítica, director del portal de actualidad y análisis internacional El Interín. Jorge, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Lo mismo, el placer es mío, Clara. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos y vamos a Madrid para saludar a Javier Fernández Arribas, periodista y analista político en diferentes medios de España y director en Atalayar, Entre Dos Orillas. Bienvenido, Javier, gracias por acompañarnos nuevamente. Un placer estar con todos ustedes desde Madrid. Pues dentro de un ratito, gracias, Javier, dentro de un rato se va... hola, Julio, buenos días, ¿qué tal? Hola, ya llegué. Pensaba decir que ibas a llegar un poquito más tarde, pues aprovecho para saludarte. Julio Patán, periodista del Heraldo de México y de Noticieros Televisa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Es un placer. Pues el placer es nuestro, Julio. Vamos a empezar, vamos a ir con nuestro primer bloque, pero antes vamos a contarle un poquito, pues a quienes nos ven, qué ha pasado en el mes de noviembre en relación con las elecciones de los Estados Unidos. Finalmente, hace pocos días Donald Trump aceptó transferir el poder a Joe Biden, indicó en un tuit que daba luz verde a la transferencia de poder a Biden, aunque él, Trump, sigue sin reconocer su derrota en los comicios presidenciales. Desde las elecciones del 3 de noviembre ha estado afirmando sin ninguna prueba que la victoria de Biden fue el resultado de un fraude. Y este fin de semana que acaba de pasar insistió en no reconocer su derrota ante Joe Biden. En su primera entrevista en varias semanas, el presidente de los Estados Unidos reiteró, pues el domingo 29 de noviembre en Fox News, que las elecciones fueron un fraude total y que él no reconocerá el triunfo del demócrata Joe Biden. Así se mantiene en su teoría de la conspiración, asegura que hubo fraude electoral masivo. Cito acá algunas palabras del presidente, dice: no me harán cambiar de opinión, mi opinión no cambiará en 6 meses. Esta elección fue amañada, esta elección fue un fraude total, ganamos la elección fácilmente, subrayó él en esa entrevista. La justicia, sin embargo, ha dicho lo contrario. Esta entrevista, pues según destacaron medios internacionales, duró unos 45 minutos y fue en su mayor parte, un monólogo de afirmaciones sin pruebas sobre el fraude electoral, en el que el presidente pues reiteró que ellos estaban tratando de presentar evidencia y los jueces no les estaban permitiendo hacerlo. Sin embargo, insistía en que tenían muchas pruebas. Desde la justicia se ha explicado que pues decir que una elección es injusta no hace que lo sea, y pues los cargos requieren de acusaciones específicas y después de pruebas. En este caso no hay ninguna de las dos cosas. Joe Biden ganó el voto del colegio electoral, que es la competencia estado por estado, que es la que finalmente decide el resultado. Ganó con 306 votos frente a 232 que sacó el presidente Donald Trump. Y en la votación popular, que no decide el resultado de las elecciones, pues Biden sacó un 51% frente a 47% que obtuvo el presidente republicano. Algo que han reiterado los medios de comunicación en todas estas semanas es que históricamente en Estados Unidos, una vez que pasan las elecciones, pues los candidatos perdedores reconocen su derrota casi de inmediato. Esta vez no ha sido de esa manera. Sin embargo, pues el presidente Trump ha dicho que una vez que el colegio electoral otorgue el triunfo a Biden, él va a reconocer esa realidad
Así que, pues, por ahora parecería que ese ruido que está haciendo más bien trata de mantener encendida la chispa de sus electores. Él sabe que se irá y pues no lo hará sin hacer todo el daño que pueda, particularmente a la credibilidad de las instituciones de los Estados Unidos. Quiero preguntarle al embajador Petrella cómo vio pues la jornada electoral que tuvo lugar ya hace un mes en los Estados Unidos, pero principalmente los eventos posteriores y las actuaciones del presidente de los Estados Unidos para desprestigiar y deslegitimar las instituciones de los Estados Unidos, pues a nivel interno también, ¿cuál considera que serían esos principales retos para la nueva administración norteamericana, presidente, embajador? Gracias, Clara, por la invitación, gracias por integrarme a un panel tan prestigioso, en particular con la presencia del señor Elías, que es un gran analista internacional y un gran periodista. Mire, yo lo que le diría como comienzo es que hay un gran paraguas general sobre todo lo que podamos decir, que es la expectativa del sistema internacional que las cosas mejoren algo con la partida de Donald Trump y la asunción de Joseph Biden. Ahora, yo le diría que el Partido Republicano se ha apartado bastante de las protestas de Donald Trump. Dudo que lo sigan acompañando, la opinión pública internacional piensa lo mismo. Muchos actores internacionales que representan a poderes globales han felicitado a Biden y a Kamala Harris, cosa que es bastante insólita, lo que en el sentido de que agregan legitimidad al resultado de las elecciones. Consecuentemente, sin perjuicio de todo lo que pueda pretender hacer Donald Trump, yo creo que la cuestión está decidida y la partida de él está también decidida. Ahora bien, todo esto lo que refleja es una personalidad muy particular, sin experiencia en la política, donde se gana y se pierde, se toma y se da, la personalidad de un empresario más bien atropellador, un poco rústico a veces de sus modales, que tuvo la suerte que la coyuntura interna en Estados Unidos e internacional en el mundo lo hizo presidente. En cuanto a los primeros desafíos, a mí me da la impresión que el nuevo presidente tendrá que atender un poco la grieta racial, los eventos que han ocurrido, que han provocado tantos escándalos en los Estados Unidos, en Washington, en New York, en el sur. En fin, son cosas que están siempre latentes en la sociedad americana. Creo que tendrá que tratar de horizontalizar un poco los beneficios sociales, llámese salud y educación, entre los más necesitados. Tendrá que encarar de alguna forma el tema migratorio. Yo creo que sobre esto Biden ya ha hablado. Y después hay dos temas que tienen conexiones internacionales, que son la cuestión del medio ambiente, porque Donald Trump no fue un favorito de las causas medioambientales, y finalmente el manejo de la pandemia, que ha sido aparentemente muy criticado en los Estados Unidos y que va a tener que obviamente tener alguna atención más importante dado el nivel de contagios y de bajas y de muertos que ha habido en ese país. O sea que esa sería mi reflexión muy general sobre esta primera pregunta que usted me formula, Clara, y muchas gracias. Embajador, muchas gracias. Y después de la designación presidencial que he hecho con usted, quiero preguntarle a su compatriota, Jorge Elías, pues cómo vio la jornada electoral y todo lo que ha ocurrido en las semanas siguientes en los Estados Unidos. Permítime, Clara, de retribuirle el saludo y mis respetos al embajador Petrella, con quien nos conocemos desde hace tantos años, y por supuesto saludos a Javier y a Julio. Las elecciones, normalmente los segundos mandatos, a los que solo no accedieron desde la Segunda Guerra Mundial Jimmy Carter y el padre de Bush, George Bush, son referéndums. Y en este caso, esto no fue una elección, sino que fue un referéndum, y un referéndum sobre Trump, es decir, sobre la figura de Donald Trump. De hecho, The National Interest, que es una revista de Estados Unidos, poco antes de las elecciones se preguntaba who's worse, es decir, ¿cuál es peor?
Y esto tenía que ver también con el ánimo de una sociedad absolutamente polarizada, como es hoy la sociedad de Estados Unidos. Este referéndum llevó a Joe Biden a ser el candidato más votado en la historia, inclusive obtuvo más votos que Barack Obama. Ahora bien, ¿los obtuvo por mérito propio o los obtuvo por el rechazo a Donald Trump? Me inclino por el segundo punto. Pero ojo, ese rechazo significó también para Trump 6 millones de votos más que en 2016, cuando le ganó el voto electoral a Hillary Clinton y perdió el voto popular por 3 millones de votos. Entonces, ¿esto qué significa? Bueno, la resistencia de Trump pertenece más a un movimiento que a un partido. En Estados Unidos hoy se habla de trumpismo. Nunca se habló de ismo. El sufijo ismo al que estamos acostumbrados los latinoamericanos, chavismo, peronismo, radicalismo, aprismo. Bueno, eso en Estados Unidos no existía. Solo existió con Clinton cuando se hablaba de clintonismo, pero en forma peyorativa. Hoy el trumpismo tiene una imagen positiva. Dentro del Partido Republicano, Donald Trump es un outsider y sigue siéndolo. Inclusive él fue primero candidato por el Partido Demócrata. Ha ganado una clase media que reemplaza dentro del partido a lo que era la vieja Guardia Blanca. Y esa clase media tiene matices, tiene colores, hay hispanos, inclusive que han votado en forma masiva por Donald Trump, a pesar de haber perdido Florida. Desafíos, bueno, restaurar el realismo, es decir, la estabilidad global que siempre caracterizó a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, restaurar el idealismo, que es aquello que tiene que ver con la promoción de los derechos humanos, que Donald Trump pasó por alto en estos años, y restaurar el humanitarismo. Esto tiene que ver con los inmigrantes. No quiere decir que se abran las puertas de Estados Unidos hacia aquellos que quieran ir a radicarse allí, sino ser un poco más compasivos. Y en este sentido, Donald Trump no lo ha sido. El reto para Biden también es unir a los demócratas. Los demócratas tuvieron más de 20 candidatos o precandidatos a la presidencia y había allí dos posturas bastante claras, es decir, una postura más moderada, que era la de Biden y otros, y otra postura que estaba un poco más a la izquierda. Bueno, Kamala Harris, la vicepresidenta electa, vino un poco a unir eso y vino también a atar ese cordón suelto que significa la edad de Biden. 78 años recién cumplidos, esto puede implicar que no vaya a ser candidato a la reelección. Por supuesto, estamos hablando de futurología. Pero fíjate, Trump va a tener en el año 2024 78 años. ¿Y qué mantiene vivo con esta pelea? Mantiene vivo el trumpismo. Es decir, durante estos próximos 4 años va a tener presencia, va a tratar inclusive de seguir metiendo cuña dentro de la política y posiblemente sea candidato en el año 2024. Jorge, muchas gracias. Y quiero ir a Madrid para preguntarle a Javier cómo vio el proceso electoral de los Estados Unidos, las actuaciones del presidente Donald Trump estas semanas y los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno. La jornada electoral ha sido una jornada electoral de meses, diría yo. Y la prueba lo tenemos en esos casi más de 100 millones de votos por correo, voto anticipado que se ha registrado en los Estados Unidos. La situación en el país hizo que se movilizaran tanto de un lado como de otro. Yo estoy de acuerdo en eso del trumpismo porque ni siquiera en 2016 creo que el Partido Republicano pudiera apuntarse la elección o que consiguiera la presidencia. Así fue Donald Trump con su forma de hacer, con su forma de ser, con sus promesas, con su populismo, con su demagogia, con esos mensajes de voy a garantizaros vuestro salario, no voy a permitir la deslocalización de empresas, que consiguió darle la vuelta a los estados industriales del norte que votaban habitualmente demócrata y que en el 2016 votaron republicano, Wisconsin, Michigan,
Illinois, Pensilvania, Ohio. Bueno, y recuerdo esto porque en esta ocasión esos estados, pues la mayor parte de ellos ha vuelto a cambiar el voto y ha votado de demócrata. La polarización que vive Estados Unidos en temas cruciales, como por ejemplo, que quizás luego entremos en eso, en la gestión de la pandemia del coronavirus, con más de 220.000 muertos y varios millones de infectados, la suficiencia, la soberbia del presidente Trump de ignorar la pandemia mientras muchísima gente sufría, por supuesto en los temas raciales, esos conflictos en las calles por algunos casos de brutalidad policial y luego, bueno, la situación económica también producto de la pandemia con más de 30 millones de parados hizo que la jornada electoral del 3 de noviembre se empezara a jugar, yo creo, ya en el mes de abril, mayo, junio, cuando los americanos, uno, se inscribieron para votar. Hay que recordar que en los Estados Unidos te tienes que inscribir para poder votar, con lo cual ya se vio que había muchísima movilización. Y dos, bueno, pues mucha gente por miedo al virus o por lo que fuere, optó por ese voto por correo y entonces Trump, con esa movilización y ese voto por correo, ya empezó a saber que no iba a ganar, o por lo menos que lo tenía muy difícil, porque recordemos que el señor Trump ya empezó a decir que el voto por correo podía ser un fraude muchísimo antes de que se produjera el día de la elección, con lo cual él se estaba poniendo la venda antes de la herida porque, bueno, yo creo que las encuestas internas sabían de una gran movilización, pero que no solo le iba a beneficiar al trumpismo, porque efectivamente hay que reconocer que Donald Trump ha ganado 3 millones y pico, casi 4 millones más de votos que en la elección del 16, pero es que resulta que el señor Biden, el demócrata, pues ha conseguido ser el presidente más votado de la historia de los Estados Unidos con más de 80 millones de votos. La jornada yo creo que se desarrolló en una sintonía de una manera pacífica, algo muy a destacar porque Trump había estado provocando en cierta manera con esas acusaciones de fraude desde hacía semanas el que pudieran darse situaciones de violencia. Hemos visto en algunos estados, en algunas ciudades, cómo algunos partidarios de Donald Trump salían a las calles con armas. Recordar que en Estados Unidos hay demasiadas armas en las casas y eso podía hacer temer enfrentamientos violentos. Afortunadamente eso no fue así, con lo cual, bueno, hemos tenido un desarrollo electoral que el perdedor quiere desprestigiar. Y además, bueno, hace este domingo pasado, Wisconsin terminó el recuento manual de los votos y Joe Biden confirmó su victoria sobre Donald Trump con 20.000 papeletas de diferencia, con lo cual, bueno, no sé si tendrá más dinero o no tendrá más dinero el señor Trump, que había recaudado más de 60 millones de dólares cuando pidió dinero para poder ir a los tribunales para denunciar el fraude, pero no ha tenido ningún tipo de prueba y los tribunales no le han hecho caso. Y en cuanto a los retos principales de la nueva administración, un titular: recuperar la unidad de los norteamericanos y evitar tensiones y violencia en las calles. Y a nivel internacional... A nivel internacional lo vamos a ver ahorita más adelante. Pues entonces ya lo vemos. Hablaré de la multilateralidad, que es lo que realmente necesita este mundo a la hora de ser gestionado. Muchas gracias, Javier. Y quiero ir a México para preguntarle a Julio cómo ha visto la jornada electoral, las actuaciones del presidente Donald Trump en las semanas siguientes y, por supuesto, cuáles considera que serán esos desafíos pues para la nueva administración. Hola, Clara, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues coincido con mis compañeros de panel. Creo que fue efectivamente un referéndum. Creo que lo perdió Trump, digamos, de una manera muy clara, lo cual contribuyó a desactivar
su estrategia de reventar la democracia norteamericana, que es lo que estaba intentando hacer. En México sabemos algo de eso, ya podemos hablar más adelante, pero el presidente López Obrador en 2006, siguió este mismo manualito, Esto en América Latina nos lo sabemos bien. ¿Qué significa esto? Lo primero, que hay un saber hacer en los demócratas que se les pasó por alto cuando la elección entre Trump y Hillary Clinton, y que recordaron ahora. Creo que operaron muy hábilmente en el proceso electoral, ¿no? Lograron colocar un candidato que no era a principio muy sexy, muy atractivo, como Biden, ¿no? Creo que en eso podemos estar de acuerdo. Pero en efecto hay una masa trumpista en Estados Unidos, o no sé si llamarla trumpista, pero digamos afín o proclive a los tonos, los contenidos y las estrategias de Trump, que yo creo que va a ser el gran desafío de Biden, porque es el gran desafío que estamos viendo en este planeta últimamente. Ese discurso rencoroso, esa agitación del enfado, digámoslo así, del enojo profundo, del resentimiento, para decirlo con toda la claridad, combinado con esas formas, voy a usar el término, ni hablar, muy populistas, de usar las estructuras democráticas para reventar la democracia en tu favor, jala en Estados Unidos. Estoy usando una expresión muy mexicana. Funciona, ¿sí? Tiene éxito, ha arraigado, y entre las clases medias blancas, como hemos dicho aquí, de manera muy importante, pero no nada más. Hubo un aumento del voto afroamericano y latino para Trump en ciertas zonas que es preocupante. Entonces, a ver si los americanos empiezan a desarrollar una estrategia para contrarrestar estas tendencias, porque lo que vimos en Trump lo vemos en México, lo vemos en varios países de América Latina, lo vemos en Hungría, lo vemos en Polonia, con muchas diferencias, por supuesto, pero digamos, hay vasos comunicantes entre estas experiencias. A ver si los americanos se inventan una forma de contrarrestarlo. Estoy diciendo un poco lo que mis compañeros de panel. A final de cuentas, de lo que se trata es de desactivar, digamos, esa especie de odio ambiente que se percibe de pronto en la sociedad americana, y Biden logra convocar una cierta nueva forma de unidad o de concordancia, por lo menos. Es decir, creo que es una elección muy esperanzadora, no solo para Estados Unidos, sino para otros países en ese sentido, y al mismo tiempo una elección muy preocupante, porque el voto por Biden fue enorme, fue gigantesco, fue una masa de votantes muy grande, pero ya lo dijimos, hay que repetirlo, también aumentaron los votantes de Donald Trump. Algo está pasando ahí, ¿no? Y luego hay síntomas también preocupantes en los matices, es decir, ya la idea de que Trump quiera crear una especie de dinastía, estos rumores que hay, son un poquito más que rumores, de que quiere lanzar a su hija como siguiente presidenta de los Estados Unidos, pues hablan de una, voy a usar otro término poco políticamente incorrecto, pero una tropicalización de la política norteamericana que otra vez ojalá logre desactivar Biden, ¿no? Julio, muchas gracias. Y me voy a quedar contigo para pasar a nuestro segundo bloque, porque quiero que hablemos de las reacciones a los resultados de la elección presidencial. Pues México sigue sin felicitar a Biden, y esto ha pasado un mes. Quiero que nos expliques cómo podemos entender ese silencio del presidente Andrés Manuel López Obrador y todas esas reacciones que se generaron en México a partir de la posición presidencial. Mira, es una pregunta difícil de contestar, pero en mi opinión, hay dos o tres factores determinantes. El primero es que, por mucho que le moleste a la progresía mexicana escuchar esto, creo que hay afinidades de fondo entre el presidente López Obrador y el todavía presidente Donald Trump. De verdad, no hay que subestimar en la política las simpatías, ¿sí? Yo sé que pasan a un segundo plano en cuanto se impone el pragmatismo, en cuanto se exige el pragmatismo, pero las simpatías importan, ¿eh? Y creo que entre Trump y López Obrador hay simpatías profundas, las hay. Tienen muchas similitudes como figuras políticas y también en lo íntimo, por decirlo así. Entonces, creo que ese factor no hay que subestimarlo. Creo que el más importante es
y ahí le podría conceder cierta razón al presidente López Obrador, que Trump sigue siendo presidente y sabemos que es un hombre impulsivo y vengativo, ¿no? Entonces, la relación entre México y Estados Unidos es terriblemente compleja. La dependencia de México con Estados Unidos es tremenda y ahorita más porque nuestra economía está devastada por la pandemia y antes de la pandemia. Toda la administración se ha encargado de eso, hay que decirlo también con claridad. Entonces, dependemos muchísimo de que Trump no empiece a lanzar decretos de último momento en términos de aranceles o de lo que sea. Es decir, no sé si eso iba o no a suceder. Creo que ese es el cálculo, uno de los cálculos que se hicieron en la administración de López Obrador. Pero la tercera parte es y esto es ya muy preocupante para nosotros, para los mexicanos, es no solo el desconocimiento profundo del mundo, más allá de las fronteras mexicanas, de nuestro presidente. Digo de nuestro presidente porque este es prácticamente un gobierno de uno, por decirlo así, sino incluso su rechazo al mundo. No entiende el mundo, el presidente López Obrador, no entiende ni mucho menos la filigrana diplomática, digámoslo así. Y se notó aquí, había muchas maneras de, digamos, no entrar en confrontación con Donald Trump y al mismo tiempo de no hacerle semejante desplante al que todos sabíamos que era el ganador de la elección, que era Joe Biden, ¿sí? Había muchísimas maneras, se negó incluso López Obrador tener una llamada privada con Joe Biden, que es una cosa tan elemental, ¿no? Se negó. Y una más, en el presidente López Obrador la retórica siempre apunta hacia sí mismo, su vida, su experiencia. Véanlo en sus conferencias diarias de la mañana, ¿no? Todo es una especie de autorreferencialidad compulsiva. Y ahí voy, en 2006 hizo exactamente lo que hizo Donald Trump en esta elección, que fue impugnar sin ningún tipo de argumento una elección que había perdido contra Felipe Calderón, ¿sí? Esa retórica del fraude la mantiene López Obrador. Entonces, en el colmo de la torpeza, porque así es, dijo que a él le había pasado lo mismo que prácticamente dijo que a Donald, ¿verdad?, en 2006, y que se siente feo, así, porque ya ves que es muy campechano para hablar. Entonces, que prefería callarse. Bueno, técnicamente acusó a los demócratas de cometer un fraude, es decir, es que es de locos, ¿no? ¿Va a afectar esto a la relación bilateral? Bueno, pues, tal vez en alguna medida. Desde luego no va a reventar la relación bilateral. Los vínculos entre México y Estados Unidos son innumerables, ¿no? Pero otra vez, los gestos, los detalles, las afinidades personales también simplifican o, al contrario, complejizan las relaciones con los otros países. Entonces, algún tipo de factura sí vamos a pagar, me parece. Muchas gracias, Julio. Y quiero preguntarle al embajador Petrella cómo vio las reacciones al triunfo de Joe Biden y cuáles le llamaron la atención, embajador. Que gracias, Clara, por hacerme presidente. Un honor. Yo sé que usted gobernaría muy bien. No, presidente de algún consorcio probablemente. Bueno, le agradezco mucho. Mire, esta elección tuvo como característica, no solo lo que han dicho con mucho acierto los panelistas hace un momento, a dos personalidades muy distintas, ¿no? ¿Verdad? Donald Trump, por un lado, un hombre de negocios, atropellador, y por otro lado, Joseph Biden, un parlamentario tranquilo, sereno, que nunca se enoja, que a veces parece que no entiende, pero que reflexiona muy bien. En este caso, a mí me parece que el apoyo que le han dado en los principales países de Occidente, incluso China, no me sorprende, pero tiene un efecto muy importante porque indica que la comunidad internacional está muy satisfecha con el resultado de las elecciones. Y esto no tiene demasiado que ver, a mi juicio, con la personalidad de Donald Trump, sino con algunas de sus políticas marcadamente aislacionistas y proclamadamente aislacionistas, que ha hecho que el mundo fuese hoy mucho, mucho más complicado. En lo que se refiere a la Argentina, el nuevo gobierno digamos, las nuevas autoridades ya anunciadas por Biden han estado en contacto con las autoridades argentinas y viceversa, y todo indica que los dos gobiernos van a tener una muy buena relación. Esto no quiere decir que Estados Unidos cambie demasiado. Me parece que el Partido Demócrata tiene características que pueden afectar
algunas formas de ver las cosas en algunos países de América Latina, pero habrá que adaptarse a todo eso si queremos tener una muy buena y gran relación con el país más poderoso del mundo. Así que esta sería mi reflexión principal. Creo que esto ha sido un episodio totalmente innovador, como han señalado los panelistas. Nunca hemos visto una elección en los Estados Unidos tan importantemente seguida por casi todo el mundo, por los analistas de todo el mundo y por los políticos de todo el mundo. Tan trascendente, para bien o para mal, en cierto modo, fue la presidencia de Donald Trump. Y lo que se quiere superar es lo malo que ha tenido esa presidencia, rescatar lo bueno que haya podido tener. Muchas gracias, Clara. Embajador, muchas gracias. Y quiero ir a Madrid para preguntarle a Javier cómo vio las reacciones al triunfo de Joe Biden. Las reacciones, aquí cada uno habla de la feria según le va en ella, ¿no? Que decimos en España. Había países que están seguros que con el señor Trump les iba a ir mejor, por ejemplo, a Rusia y a China, y que tardaron en reconocer el triunfo del demócrata Joe Biden, y había otros países, como por ejemplo los europeos, que estábamos deseando un cambio en la Casa Blanca. Más allá de que sea republicano o demócrata, yo por eso antes hablaba de la multilateralidad, ¿no? O sea, cómo el señor Trump se ha cargado la Organización Mundial del Comercio e intenta cargarse la Organización Mundial de la Salud, cómo él ha roto o casi pretendía romper la OTAN, la Organización de Seguridad que tanta paz nos ha dado después de la Segunda Guerra Mundial durante tantísimos años, y todo porque, bueno, él pretendía hacer América grande otra vez, America Great Again, pero el America First lo que estaba consiguiendo era una situación de tanta complejidad, tan convulsa, y en un momento además de pandemia, que ya veremos cuál es su origen o no, porque ahí Trump siempre ha hablado de el virus chino, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cuanto a lo que es el tema del comercio internacional, que bueno, más allá de todas las estrategias políticas y la alta política, etcétera, etcétera, el poder y el control del comercio y de las finanzas y demás es fundamental para ejercer y tener ese poder. Ahora mismo se abren expectativas claras en cuanto a que el señor Biden, las consecuencias en Europa son clarísimas, porque lo primero que ha hecho ha sido tomar medidas en contra de la pandemia. Él sí ha nombrado un comité de sabios que se conocen, no como en España, que tenemos un comité de sabios absolutamente ignoto porque nadie les conoce y nadie sabe quiénes son. Incluso luego el gobierno reconoció que no existía, pero bueno, más allá de estas cuestiones internas nuestras, el señor Biden está decidido a luchar contra la pandemia. Afortunadamente, los laboratorios empiezan ya a poner en marcha, incluso alguno ya va a pedir autorización, como Moderna, para poder tener su vacuna en circulación lo antes posible, y luego también va a volver a lo que es la cumbre del clima, en un momento donde ahora mismo el cambio climático es algo que está afectando y tanto a muchísimos países. Fíjense ustedes cómo está Centroamérica, Honduras, cómo ha sufrido daños gravísimos por la naturaleza en los últimos días, y sin embargo pues el señor Trump seguía negando el cambio climático. Nosotros aquí en Europa estamos también muy comprometidos con los acuerdos de París, y eso se va a hacer notar. Pero luego, sobre todo, en lo que es el comercio internacional, agricultores españoles aquí han sufrido pérdidas por casi 7.000 millones de euros, porque el señor Trump impuso aranceles debido a que, bueno, se los ha puesto a tantos países, y por unas circunstancias y por unas razones absolutamente proteccionistas, de visión muy corta, porque en definitiva lo que estaba consiguiendo el señor Trump era una economía
con un crecimiento ficticio para los Estados Unidos, porque a medio y largo plazo esas actitudes proteccionistas iban a causar estragos dentro de lo que es el sistema y la estructura económica de los Estados Unidos. En fin, la reacción es clara a un cambio. Es algo que si luego ya te he visto aparecer en mi siguiente turno hablaré, y es el gran peligro del mundo es el populismo, son los nacionalismos radicales, pero sobre todo que líderes populistas utilizando las redes sociales, utilizando las noticias falsas, utilizando todo tipo de recursos, han llegado al poder, y ahí la democracia puede estar en un serio riesgo. Estoy pensando en Trump, pero estoy pensando también en Bolsonaro en Brasil, o estamos hablando de México, pero aquí en Europa tenemos al señor Boris Johnson en el Reino Unido, o en Polonia, o en Hungría, bueno, por no decir de España, donde los populistas y nacionalistas están ahora mismo condicionando la gobernabilidad de España. Y hay esos conceptos de democracia, de pluralidad, de respeto, de tolerancia, de principios, valores, etcétera, etcétera, son los que están en juego, porque los populistas están utilizando los resortes de la democracia para acceder al poder y poner muy en riesgo la democracia. Muchas gracias, Javier. Y quiero preguntarle a Jorge en Buenos Aires cómo vio las reacciones al triunfo de Joe Biden, pues las diferentes manifestaciones que hubo a esta victoria del Partido Demócrata. Primero, la cautela, es decir, hasta que no reconoce el presidente, el que pierde las elecciones, evidentemente hubo cautela a ver si prosperaban estas demandas judiciales en los estados. Luego, ya concretado o consumado 4 días después el triunfo de Biden, evidentemente la expectativa de una mejora. Sobre todo, a ver, pensémoslo así. Estados Unidos roza los mínimos históricos en cuanto a su imagen a partir de 2017, con esta personalización de la presidencia. Algo que no es usual. Desde 1852 había presidentes demócratas o republicanos. Desde 2017 hay America First, es decir, hay Donald Trump. Y coincido con Javier en cuanto al populismo, el populismo que nace del rencor. Y eso fue lo que trasladó Trump, ese rencor, esa imposición del líder, ese abuso de la palabra, adueñarse de la palabra, esa utilización inclusive de fondos públicos en beneficio propio. A eso sumémosle hablar de la casta. Y justamente, ya que está Javier, hablar de la casta es lo mismo que hacía Pablo Iglesias, hoy vicepresidente segundo del gobierno de España, y estamos en las antípodas, es decir, estamos hablando de derecha e izquierda, sin embargo el populismo los une, es decir, une ese discurso que despreció a Europa, de hecho con el reclamo de más fondos para la OTAN, despreció a Europa con el apoyo al Brexit. Si vamos al caso, América Latina no cuenta normalmente en la agenda de Estados Unidos, excepto casos puntuales, es decir, podemos hablar de Cuba, que justamente es uno de los ejes, creo yo, que va a tener Biden, porque fue el mismo Biden y el gobierno de Barack Obama el que restableció las relaciones con Cuba, y como dice las Naciones Unidas desde hace años, el bloqueo no sirve para nada. El otro tema va a ser, por supuesto, Venezuela y la relación con Colombia, con tu país justamente, que evidentemente va a seguir en pie. Y también Nicaragua, quizá en un segundo plano, y ese triángulo del norte de América Central. Me parece que por ahí pasan las prioridades. Pensemos que el año que viene, en 2021, se realiza la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. Es decir, allí, si bien en América Latina estuvo ausente en la campaña, como suele suceder, esto es una realidad, excepto en estados clave como Florida, donde Cuba y Venezuela son importantes. Bueno, el año que viene se va a fijar posición en cuanto a América Latina, creo yo. Ahora, me imagino
por supuesto, una presidencia o un presidente mucho más amable, mucho más abierto a inquietudes. Es curioso porque fueron los republicanos, y no incluyo a Donald Trump, pero fueron los republicanos los que crearon esto de las cumbres de las Américas, fueron los republicanos los más abiertos inclusive a la relación comercial. El ALCA, finalmente acabado en Argentina en 2005 con las manifestaciones contra George W. Bush, y en ese momento la presidencia de Néstor Kirchner. Bueno, lo tendieron los republicanos. No importa, por supuesto, la simpatía. Siempre en el mundo, la simpatía, por lo menos en los últimos años, ha sido hacia los demócratas y no hacia los republicanos. Hablemos de Clinton, hablemos de Obama y hablemos ahora de Biden. Yo creo que por lo pronto el discurso va a ser mucho más amable y mucho más confortable para los líderes del mundo y no solo, como ocurre ahora, para los autócratas. Jorge, mencionabas varias cosas que encuentro pertinente, digamos, recordarle a nuestro público que a las reacciones de Donald Trump en su forma de informar o desinformar preferida, que es el Twitter, durante todo el tiempo de elecciones e incluso en estas semanas siguientes, ha tenido que poner una advertencia cuando el presidente de los Estados Unidos está entregando información falsa. Eso pues ya también nos deja mucho que pensar del talante del mandatario de los Estados Unidos. Hablabas de paso de mi país y bueno, no llegamos nosotros al punto de México y de las actitudes que ha tenido el presidente mexicano, pero sí hubo un apoyo del gobierno y sobre todo del partido de gobierno a la candidatura, a la aspiración de Donald Trump para reelegirse, tanto así que ocurrió algo que nunca había pasado y es que la Embajada de los Estados Unidos en Colombia tuvo que decirle, le pedimos a los políticos colombianos que por favor dejen de interferir en el proceso electoral. Recordamos que el éxito de la relación bilateral siempre ha sido tener una relación de cordialidad con los dos partidos. Entonces también, o sea, si vemos cosas que afectan la política y pues el cauce democrático y de la diplomacia y de las relaciones internacionales del lado de Estados Unidos, en nuestros países, pues creo que, o bueno, en algunos países también se han cometido equivocaciones y sobre todo cosas que son directamente un bochorno. Esto no nos había ocurrido antes y bueno, el presidente, el partido de gobierno más que el presidente, es muy experto en hacer estas cosas. Quiero quedarme contigo para pasar a nuestro último bloque, porque hace un momento nos decía el embajador Petrella con mucha razón, sí, el mundo ha estado siguiendo esta elección, no era un proceso que solo interesaba a los estadounidenses. Y te quiero preguntar, ¿por qué tantas expectativas y pues más o menos qué espera el mundo de esta nueva administración? Si quieres también puntualizar algo respecto a en términos de la política exterior de los Estados Unidos respecto a América Latina y a Europa o a otra región del mundo, ya que tú pues estás permanentemente observando lo que ocurre en diferentes lugares del mundo, Jorge. Me tocó estar en Cartagena de Indias cuando se lanzó el Plan Colombia. En ese momento viajar con la delegación de la Casa Blanca, con Bill Clinton. Y el apoyo de Estados Unidos o la relación, más que todo económica y también política, de Estados Unidos hacia Colombia se mantuvo, más allá de los presidentes. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos prima el interés nacional, que me parece que son dos palabras claves que a veces en América Latina no comprendemos. Es decir, no importa si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con el presidente de turno, sino que importa la relación bilateral más allá del gobierno o de los presidentes de turno. En el caso de México, yo entiendo que, por un lado, cuando Trump reconvierte las empresas automotrices para hacer respiradores, y estamos hablando de las grandes empresas automotrices, los primeros 1.000 respiradores fueron a México. Andrés Manuel López Obrador, como decía
decía Julio, bueno, tiene sus características y también tiene una característica personal. Inclusive el primer viaje que hace al exterior lo hace para ver a Donald Trump. Y ahí me parece que también prima el interés nacional. El interés nacional tiene que ver, en el caso de Estados Unidos y en el caso de Biden, ahora, en restaurar esa imagen que te decía que, según el Pew Research Center, está en los mínimos históricos. Y no solo por una actitud filantrópica, sino también por una cuestión de posicionamiento en el mundo, en el cual en muchos casos Estados Unidos ha sido desplazado. Si vamos al caso de la guerra comercial y tecnológica con China, por ejemplo, bueno, lo que está en juego es el 5G. Y algunos países de Europa primero dijeron que lo iban a adoptar del lado de China, luego se lo replantearon y hoy mismo está en juego eso que es poder. Es decir, en este mundo de fake news, en este mundo donde Trump se convirtió en el jefe del Estado Mayor tuitero, porque realmente usó y abusa justamente de esa red social. Bueno, en este mundo vale más quizá la tecnología que cualquier otro tipo de intervención. Es decir, ya no estamos hablando de un mundo en el cual Estados Unidos tiene más armamento, puede realizar cuatro guerras al mismo tiempo, sino de un mundo en el cual se impone la tecnología, y estos tiempos de pandemia te lo han demostrado. Hay un punto importante, más allá de los nombramientos. Fíjate, cuando Donald Trump no acepta la derrota, y eso no importa, el asunto era la liberación de fondos para el traspaso, y eso ocurrió el 23 de noviembre, es decir, ocurrió 20 días después, y Biden estaba pidiendo fondos a sus partidarios, a sus correligionarios, digamos, justamente para poder hacer ese traspaso. En ese traspaso hay figuras, John Kerry, por ejemplo, que se va a encargar del clima, y resulta que fue secretario de Estado de Barack Obama. Hay muchas figuras del gobierno de Barack Obama, y creo yo que hay, primero, lo que se propuso Donald Trump desde el comienzo fue demoler el legado de Obama, empezando por el Obamacare, es decir, por el sistema de salud. Es una cuestión interna, lo sé, pero lo pinta de cuerpo entero. Era demoler el legado, y efectivamente hizo todos los méritos para demolerlo. Hoy viene Joe Biden, ladero de Barack Obama, a restaurar, primero, la imagen de Estados Unidos, y segundo, el legado de Obama. Jorge, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde. Quiero preguntarle a Julio para que nos cuente un poquito y nos recuerde un poquito de cómo ha sido esa relación de Estados Unidos y México durante la administración de Donald Trump, y pues qué esperan en México de la nueva administración. Como te decía, digamos, ha habido una armonía mucho más acentuada de lo que hubiéramos podido imaginar en algún momento. En efecto, los populistas de izquierda y de derecha, nuestro presidente suponemos que es un populista de izquierda, en el fondo tienen muchas más afinidades de las que imaginaríamos, ¿no? Y esas afinidades existen entre Donald Trump y López Obrador. Creo que López Obrador lo entendió, esto tengo que decirlo en favor suyo, y logró llevar con bastante suavidad una relación bilateral que pintaba para complejísima. Es decir, Trump, digamos, el nivel de violencia verbal racista, incluso contra los mexicanos, ha sido brutal. Fue uno de los pilares de su campaña, la elección contra Hillary Clinton. Y la verdad, el presidente López Obrador logró llevarla por las buenas, hay que decirlo, al precio de una sumisión llamativa. Eso también hay que decirlo. Usó a la Guardia Nacional, su nuevo cuerpo de seguridad, que tanto presumió y etcétera, que iba a ser como el gran freno a la violencia y el crimen organizado, pues lo usó en una proporción muy importante para frenar la inmigración hacia los Estados Unidos desde Centroamérica, ¿no? Tenemos a nuestras tropas deteniendo inmigrantes centroamericanos en territorio mexicano, por ejemplo, ¿no?
Pero bueno, a ese precio y al de una educación extrema a la hora de referirse a Donald Trump, le agradece cada mínimo gesto, cada llamada telefónica. En efecto, no solo fue su primera salida, sino la única hasta el momento, ¿no? De López Obrador, la quiso a visitar a Trump, no a los demócratas, dicho sea de paso. Sí, la llevó por las buenas a ese precio, digamos. Tal vez no tenía demasiadas alternativas, ¿no? Esto, pues yo creo que nos va a complicar un poquito la relación con los demócratas, pero estamos condenados a entendernos. Como te decía, en todos los sentidos, en lo que tiene que ver con la seguridad nacional, por ejemplo, México es muy importante para Estados Unidos, les frenamos muchas amenazas, cosa que luego se olvida. No digamos la relación comercial entre ambos países, en todos los sentidos estamos íntimamente vinculados, compartimos una frontera de muchos kilómetros y eso no va a cambiar. Y tenemos un tratado de libre comercio con Canadá además, ¿no? Pero va a haber, por lo menos, me parece a mí, dos motivos de fricción importantes. El primero es que México tiene una apuesta con López Obrador verdaderamente primitiva en lo que tiene que ver con las energías, ¿no? Estamos cancelando todo tipo de acuerdos con industrias, empresas de todos los países del mundo para producir energías limpias, acuerdos que estaban en funciones. Esto ha creado además una incertidumbre jurídica muy peligrosa para la inversión. Estamos quemando combustóleo, estamos quemando carbón para producir electricidad. Bueno, los demócratas con Joe Biden tienen exactamente la agenda contraria. Atención, ya hablamos del caso de John Kerry a cargo de estas cosas. Entonces, esto nos va a poner en problemas graves. Y lo otro que a los demócratas les está metiendo mucho ruido, por lo que yo sé, es la acelerada militarización de este país. López Obrador le ha dado a los militares bueno, se hacen bromas con eso, ¿no? Van a acabar produciendo quesos y leche o cosas así por el estilo. Están construyendo un aeropuerto, reparten medicamentos, reparten los libros de texto para los programas de estudio anuales. Entonces, es una cosa, la seguridad, por supuesto, está en sus manos, ¿sí? Y no olvidemos la gran, en México digamos el gran volado, el gran cara o cruz diplomático de México contra la administración norteamericana fue luego de la detención de nuestro ex ministro o secretario, le llamamos aquí de Defensa, Salvador Cienfuegos, ¿eh? La única vez que pusimos el pie fuerte, para usar un término futbolístico, con los americanos, fue con el caso Cienfuegos. Bueno, eso está metiendo mucho ruido por allí. Dicho lo cual, nuestras relaciones con los americanos van a seguir siendo muy fuertes. Julio, muchas gracias. Y ya que dices de las funciones de los militares, reparten incluso libros, van a repartir también el nuevo catecismo presidencial que se acaba de lanzar con tanta ceremonia. La guía ética, no me sorprendería, ¿eh? Sí, el presidente, para quien no está enterado, el presidente López Obrador mandó a hacer iba a ser una constitución moral. Claro, esto jurídicamente pues es terriblemente complejo, entonces terminó tirando 8 millones de ejemplares a cargo del erario de una guía ética, que digamos es básicamente su ideario de cómo debe ser una sociedad. Esto incluye, ojo, la violencia contra las mujeres, a las que les recomienda el perdón y la comprensión, incluye las políticas de seguridad pública, incluye no divorciarse. Es decir, es un desfiguro mayúsculo lo que estamos viendo, ¿no? Sí, a lo mejor terminan repartiéndolo. Pues nos está dando muchas noticias México últimamente y bueno, no las esperadas. Ese decálogo del presidente, bueno, moral, tiene muchos elementos religiosos, como bien apuntas, y bueno, habrá que ver eso un poco con más calma para ver hacia dónde lleva el país en lo que todavía le quedan bastantes años de gestión. Julio, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Quiero preguntarle a Javier y pues que nos traslademos del otro lado del mundo, porque al presidente Donald Trump le gustan los autócratas, le gustan los dictadores, y quiero saber qué opinión tienes y cómo ves que se vaya a mover el tablero de la política internacional en relación con China, en relación con Irán, en relación con autócratas como Putin o como Erdogan. ¿Cómo ves la política exterior de la nueva administración
de los Estados Unidos en relación con estas zonas del mundo? Bueno, lo primero, decirle a nuestro amigo mexicano que nosotros aquí vamos a tener o tenemos ya el Comité de la Verdad, presidido por el jefe de gabinete del presidente del gobierno y el secretario de Estado de Comunicación. Se supone que contra las noticias falsas, pero hay cuidado con lo que publicamos los medios de comunicación, que tenemos un Comité de la Verdad. Si a eso unimos que el castellano ha salido como lengua vehicular de la educación en España, y si a eso unimos además que el fiscal general del Estado es la antigua ministra de Justicia del Partido Socialista, bueno, pues ¿qué queremos más? Pero bueno, que estamos aquí para otra cosa. Los Estados Unidos van a seguir defendiendo sus intereses. Ahí, hombre, seguramente Joe Biden va a imprimir otro tipo de tono, de maneras, de respeto, de educación, diría yo, porque, por ejemplo, gobernar a golpe de tuit pues no es lo más adecuado. Ahí los periodistas yo creo que jugamos un papel, porque el criterio periodístico a la hora de poder informar a los ciudadanos de lo que está ocurriendo con rigor y con credibilidad es fundamental. Los Estados Unidos con China van a tener que seguir peleando. Antes comentaba uno de nuestros amigos de mesa el 5G. Yo le recordaría a Elías que Xi Jinping, el presidente de China, felicitó a Joe Biden en 6G, no 5G, en 6G, un holograma. O sea, con lo cual China ya estaba dando una nota de por dónde va el tema tecnológico, que es algo fundamental a la hora de plantearnos quién está en vanguardia de las nuevas tecnologías. Incluso están pensando ya en plantar cara en el tema espacial, ¿no? Eso por un lado. Con Rusia, bueno, Rusia ha conseguido hacerse bastante fuerte en Oriente Medio, sobre todo por la guerra en Siria, donde ha consolidado e incrementado su base naval en Tartus, en Siria, que le da acceso al Mediterráneo. Ahora Rusia está intentando también hacer algo parecido en Libia, y bueno, ahí de la mano, aparentemente que sí, que no, chocando con el presidente turco Erdogan, que está con una situación interna malísima en cuanto a la economía, en cuanto, bueno, a pérdida de credibilidad, está con cadenas perpetuas contra 333 militares de ese supuesto golpe de Estado en 2016. Yo no conozco ningún golpe de Estado donde estuvieran involucrados 124 generales y almirantes que hubiera fracasado en el mundo. No considero yo que los generales y almirantes 124 fueran tan incompetentes como para que el golpe de Estado no fructificara, si es que realmente fue así. Entonces, está creando unas tensiones dentro de la OTAN el presidente turco Erdogan, que, bueno, el señor Trump le estaba dejando hacer, pero las tensiones en el Mediterráneo, por ejemplo, con Grecia a la hora de la explotación de los hidrocarburos que se han descubierto en el mar Mediterráneo, pero bueno, no solo con Grecia, también con Israel, también con Malta, Chipre y el enfrentamiento que hay con Francia. Y luego yo ahí sí destacaría que dentro de lo que es la política exterior de los Estados Unidos, bueno, aquello de la cuestión militar y armamentística está muy bien, pero luego cuando tú sufres o estás desgastándote, es la palabra, en guerras como la de Afganistán o la de Irak, que luego no hay armas de destrucción masiva, la economía se sufre tantísimo que luego no tienes capacidad como para poder reaccionar y seguir siendo, bueno, pues el gendarme del mundo, y eso lo hemos notado a nivel occidental en lugares como Oriente Medio, aunque sí hay que destacar algo muy positivo del tema Trump, y es que ha sido capaz, y eso ha sido su yerno quien ha trabajado bastante, en que los países árabes, países como Emiratos, como Bahrein, pues hayan reconocido y hayan establecido relaciones con Israel. Se ha dado un giro geoestratégico en Oriente Medio de una gran importancia, y sobre todo porque afecta a millones de ciudadanos que
esos acuerdos tienen 12 puntos en todos los escenarios de la vida de las personas, investigación, finanzas, educación, etcétera, etcétera, medio ambiente, no solo en cuestión estratégica y de seguridad, que va a afectar y bastante, y luego, por supuesto, va a plantar cara a lo que es el expansionismo iraní, esa guerra que en la zona que se mantiene entre suníes y chiíes, entre Irán y Arabia Saudí por la hegemonía, pero ese giro geoestratégico sí es verdad que hay que reconocérselo a Donald Trump, que le deja a Joe Biden una patata caliente, que ha sido la eliminación del padre del programa nuclear iraní. Vamos a ver cómo Joe Biden puede recomponer relaciones con Irán después de que, bueno, ya veremos quién ha sido quien ha eliminado al padre de la bomba atómica iraní. Con lo cual, el mundo está bastante convulso y yo creo que además con la pandemia, aunque las vacunas están ya casi a la vuelta de la esquina, yo creo que el gran desafío de Joe Biden y de Estados Unidos es recomponer cierta estabilidad, cierto orden en la esfera mundial, porque todas las regiones, América Latina, Europa, etcétera, etcétera, están necesitando estabilidad y crecimiento económico para recuperarnos, porque si no el paro puede ser un caldo de cultivo muy peligroso para ciertas revoluciones, ciertos populismos, ciertos nacionalismos radicales que están esperando esa situación de caos para poder cambiar. Y bueno, estaríamos sufriendo bastante si pudieran llegar a tener éxito, ¿no? Tú y yo que nos interesamos y trabajamos temas relacionados con el Magreb, ¿crees que algo va a cambiar en la política norteamericana frente a Libia? Frente a Libia, bueno, Estados Unidos lo que hizo fue dar cobertura a los europeos para deshacerse de Muammar el Gaddafi, pero luego los europeos, encabezados por Sarkozy, encabezados también por Londres, luego abandonaron Libia y lo dejaron a merced de lo que ha sido la lucha tribal histórica en Libia entre cirenaicos y tripolitanos, ¿no? Bueno, ahora parece que hay unas negociaciones, pero es muy importante porque la estabilidad en Libia supone el control de un petróleo de altísima calidad y de coste muy, muy barato, y luego lo que es las mafias de trata de seres humanos, lo que es la inmigración irregular desde los países subsaharianos, pero también drogas, armas, etcétera, con lo cual yo creo que no ya solo Estados Unidos, sino también Europa tiene que tomar conciencia, porque ahí tenemos que Italia apoya a una de las partes, Francia apoya a la otra, con lo cual hay división dentro de la propia Unión Europea. Y Estados Unidos debe ejercer ahí una mediación importante para acabar con ese conflicto que, bueno, que está avivando y mucho con la injerencia turca, que ha hecho que toda esa situación se vuelva más complicada. Y algo que tú y yo, Clara, trabajamos mucho, el Sáhara Occidental. Yo creo que ahora mismo, tal y como están las cosas, la pandemia, tal y como está la nueva situación política en Argelia, con la nueva constitución que ha sido aprobada, y además después de esos movimientos de protesta en las calles, ese hartazgo que hay en los campamentos de Tinduf de miles de saharauis que han sido abandonados por el Frente Polisario, y que muchos jóvenes son captados por los grupos terroristas que actúan en el Sahel. Yo sí creo que ahora mismo se dan las condiciones para que grandes potencias como Estados Unidos, vamos a ver Rusia, que también tiene influencia sobre Argelia, aunque ahora muchísimo menos, pero también Francia y España, puedan impulsar un acuerdo entre Argelia y Marruecos que ponga fin a una situación en el Sáhara Occidental, cuya única salida, desde mi punto de vista, es una amplia autonomía como la que está ofreciendo el rey Mohamed VI de Marruecos, una amplia autonomía bajo paraguas la soberanía marroquí. Javier, muchas gracias por acercar tu mirada y tu análisis, pues, sobre todos estos temas, y quiero dar paso a el embajador Fernando Petrella para que nos comente, pues, qué vamos a ver y qué podemos esperar del nuevo gobierno de Estados Unidos en su relación con China, que había mucha tensión con Donald Trump, con Asia en general, con Rusia, la Rusia de Putin,
frente a las tensiones que hay, pues de ese lado del mundo, en África, Oriente Medio e incluso con Irán, embajador. Muchas gracias, Clara. Yo creo que los panelistas han dado una explicación realmente muy acertada sobre lo que podemos esperar. Yo trataría de sistematizar y diría que lo primero que tenemos que esperar del gobierno de Biden es que restablezca una relación de diálogo permanente y de cooperación con Europa, con los principales países de Europa, con la Unión Europea y con la NATO. Creo que en segundo lugar va a tener que, en ese esquema de cooperación con Europa, ocuparse del Reino Unido post-Brexit. Todos sabemos la importancia de la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido, que va más allá de los avatares políticos con el resto del mundo. Yo diría que en tercer lugar está algo que han mencionado los panelistas, que es un regreso al multilateralismo, una concepción multilateral de la política exterior, que no quiere decir que los países tengan que sacrificar su autonomía, sino que tengan que armonizarla con reglas internacionales ya establecidas y aceptadas. Y acá entran las Naciones Unidas, entra la Organización Mundial de Comercio, entra la Organización Mundial de la Salud y sobre todo para nosotros entra la Organización de Estados Americanos, que es el único organismo que da la unidad del hemisferio occidental desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y para la Argentina eso es muy importante, desde Canadá hasta el sur, porque somos el país que está más abajo, el país que tiene la línea vertical más larga hacia el mundo virtuoso, que diríamos es Canadá, y el mundo del poder, que es Estados Unidos. A nosotros todo aquello que nos desacople, como el canal de Panamá nos desacopló geográficamente, no nos viene bien. Por eso es que Argentina en general ha sido muy fría con la UNASUR y con otras iniciativas del gobierno de Chile de fragmentar América Latina y el Caribe. Yo lo siento por el PT, lo siento por Marco Aurelio, lo siento por Selfa Morín, que es uno de los más grandes diplomáticos que he conocido en mi carrera, pero la Argentina necesita de un hemisferio unido por nuestra presencia en América Central, por nuestra presencia en el Caribe, y porque América Central y el Caribe son 15 votos, mientras que UNASUR son 6, y eso nos complica la vida en todos los organismos internacionales. Finalmente, yo creo que viene el tema China que tú mencionas, y ahí yo creo que va a haber una suerte de interrelación, a veces conflictiva por lo geoestratégico, a veces de cooperación por lo económico y esta competencia en lo tecnológico. Fíjate tú, Clara, que el secretario general de Naciones Unidas, Gutiérrez, en su discurso hace pocas semanas, inaugurando la asamblea, dijo que hay 4 jinetes del apocalipsis en el mundo de hoy. Las rivalidades geoestratégicas a las que se han referido todos los panelistas, la desconfianza entre los líderes, que probablemente cesen cuando se vaya Donald Trump, porque fue Trump el que con sus modales y sus tweets generó muchas dificultades. Después el tema medioambiental, que todos sabemos lo importante que es, y finalmente el lado oscuro del mundo digital, que tiene que ver con estas nuevas tecnologías. Y esos son los desafíos que tenemos que enfrentar, y yo lo que espero es que Estados Unidos recupere sus iniciativas como el líder del mundo occidental, democrático, con división de poderes, con tolerancia, con respeto hacia las diversidades, con respeto hacia las relatividades que todos tenemos, y que entienda que está China y que el mundo musulmán van creciendo todos los días, que tienen tasa de natalidad muy positiva, mientras que el mundo occidental que nosotros defendemos tiene tasa de natalidad muy negativa, y eso a mediano plazo tiene consecuencias que tal vez no nos convengan. Y termino con una nota que para mí me da mucho optimismo. Hace pocos días consulté con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, una señora que estaba en España, y me dijo que todavía hoy, y cada vez más, casi el 80-90% de los desplazados en el mundo quiere ser relocalizado en Europa Occidental, en Estados Unidos, Canadá, incluso México, Argentina y Brasil. ¿Y esto qué quiere decir? Que todo el mundo aprecia las instituciones occidentales, la libertad, la integración,
el comercio relativamente libre en gran medida, y de todo eso es que esperamos que Estados Unidos retome el liderazgo. Así que muchas gracias, Clara, por este espacio que me ha dado. Embajador, como siempre, un placer verlo y escucharlo, aprender con usted. Quiero también agradecer a nuestros otros invitados, a Julio Patán en México, a Jorge Elías en Argentina y a Javier Fernández en Madrid. A ustedes gracias por acompañarnos, se nos ha terminado el tiempo, nos vemos en una próxima emisión de Ida y Vuelta para ver qué está pasando en otro lugar del mundo.